Mi nombre es Demian Pack y soy el director del programa de educación y entrenamiento de Finanflow. Darles la bienvenida a todos ustedes. Este es nuestro sitio web para aquellos interesados en conocer un poco más acerca de nuestra propuesta. Importante por regulación mostrarles el disclaimer y nuestra postura en lo que tiene que ver con la información sobre instrumentos con alto nivel de apalancamiento como es el FX Spot y los commodities. Y ahora sí, ya comenzando a nuestra exposición. Aquí tienen nuestro blog en donde van a poder ver toda la sesión. Queríamos saber un poco si es la primera vez que ustedes atienden a nuestro webinar y a nuestra análisis. En principio, saber qué instrumentos operan, cuáles instrumentos operan. Esto no tiene que ver con un interrogatorio, sino saber qué es lo que a ustedes les interesa y demás. Perfecto, Marianela, Jairo. La idea es que ustedes se lleven de aquí información importante, relevante, que les sirva en su toma de decisiones y que si están de alguna manera disconformes con los resultados que están teniendo, encontremos aquí la posibilidad de tener un enfoque absolutamente distinto. En ese sentido, no pretendo que entiendan todo desde la primera vez en que mostramos y analizamos los mercados con una metodología y un enfoque radicalmente diferente. De manera de que dudas, consultas y comentarios les pido que nos los hagan llegar, que nos resultan muy valiosos. Entonces sí, ahora vamos a obviar algunas cuestiones técnicas. Para eso les dejamos nuestro link a nuestro canal de YouTube para que puedan ver tanto ahí como en nuestro sitio web algunas particularidades en lo que tiene que ver con nuestro enfoque de los mercados. Pero fundamentalmente el objetivo es buscar cómo se comporta el dinero inteligente, los grandes operadores, los cuales utilizan la liquidez provista por el grupo más vulnerable, que nosotros denominamos dinero tonto, para fundamentalmente realizar sus operaciones. Esta es la parte conceptual, digamos, y lo que quiero ir un poco puntualmente es a el análisis y lo que estamos viendo en los principales instrumentos que monitoreamos y operamos en Finanflow. Lo que tienen aquí es el par euro-dólar. Y fundamentalmente miramos dos gráficos, el gráfico A y el gráfico B. El gráfico A de la izquierda tiene una visión temporal muchísimo más amplia, prácticamente un mes en lo que tiene que ver con la acción de precio. Esto obviamente lo podemos ampliar y vamos a ver en su máximo desde principios de diciembre, con lo cual casi 7-8 meses, y esto nos da una visión de lo que tiene que ver con lo que llamamos el bosque, ¿no? Ver dónde estamos o dónde se encuentra la acción de precio desde un enfoque muchísimo más amplio. Mientras que el gráfico B o el gráfico de aquí de la derecha abarca algunos días hacia atrás, es una visión bastante más acotada, interesante para aquellos que hacen scalping, sobre todo en este área
que vamos a estar analizando. Pero me gustaría que mientras hago una breve introducción respecto de este tema y de nuestra visión, miren lo que va a ir sucediendo fundamentalmente con la parte inferior del gráfico y su consecuencia en lo que tiene que ver con la acción de precio. Lo que tenemos aquí, tanto en el gráfico de la derecha como en el de la izquierda, es la manera o los instrumentos que nos permiten leer el flujo de órdenes en el mercado. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el flujo de órdenes es la energía que mueve el mercado. Para simplificar esta cuestión, el objetivo es entender qué es lo que pasa con las órdenes que mueven el mercado. Y en este sentido, la posibilidad de monitorear el flujo de órdenes nos brinda una ventaja competitiva fundamental. El flujo de órdenes no es ni más ni menos que la sumatoria de todas las órdenes entrando al mercado en un momento determinado. Entonces, desde aquí, y ya con una parte muy brevemente, muy conceptual de cómo nosotros miramos el mercado, vamos a ir fundamentalmente a nuestro análisis. Y mucha de esta sesión se trata, por un lado, de analizar esto y ver cómo nos pueden ayudar estas pequeñas flechas que vemos aquí, tanto en plazos en el gráfico A, como en plazos más amplios como en plazos más acotados. Estas pequeñas flechas rojas y verdes son nuestros algoritmos Fin and Flow. ¿Qué es un algoritmo? Fundamentalmente es una serie de instrucciones programadas que tienen la función de señalar determinadas condiciones para las cuales queremos utilizarlas. Simplificando la cuestión tiene que ver, y en nuestro caso en particular, con mostrar desbalances entre oferta y demanda a través del flujo de órdenes. Aquellos familiarizados con nuestro trabajo saben la importancia que le damos al análisis del flujo de órdenes. Y buscamos reflejar esto a partir de la ayuda o la asistencia que nos brindan estos algoritmos. Y este es un poco el objetivo también de esta sesión. Los algoritmos no son señales de compra y de venta, por más de que tengan una exactitud bastante importante, sobre todo en lo que tiene que ver con plazos más amplios, sino que lo que nos están mostrando y lo que nos están señalando es una situación particular que se está dando en torno al flujo de órdenes. Para aquellos que están familiarizados con nuestro análisis también, hablar de lo que tiene que ver con barreras de stop. En ese sentido, los algoritmos son muchísimo más sensibles en lo que tiene que ver con plazos más acotados y muchas veces reflejan estas barreras de stop, en donde muchas veces obtenemos, no diría falsas señales, pero sí señales que por ahí no se corresponden con nuestra expectativa, y esto no es que la señal sea mala en sí o el algoritmo se despliegue mal en sí, sino que tiene que ver fundamentalmente con el fenómeno de las barridas de stop. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo ahora respecto del euro dólar? Estas zonas, para aquellos que han y siguen nuestro análisis, son zonas que hemos marcado y que señalamos con anticipación. ¿Cómo trabajamos nosotros? Fundamentalmente, primero identificamos áreas claves en el mercado, las cuales yo voy a empezar a mover aquí. Y para eso esperamos o monitoreamos o miramos lo que está o lo que va a ser el flujo de órdenes en el mercado.
Gente, el flujo de órdenes es fundamentalmente la acción colectiva de compradores y vendedores en el mercado. No hay mucha más ciencia que esto. Y esto lo pueden encontrar en cualquier mercado. No solo en los mercados financieros, sino en, por ejemplo, el mercado de casas. Cuando tenemos más compradores que vendedores, el precio tiende a subir, y cuando tenemos más cantidad de vendedores que compradores, el precio tiende a bajar. Esto es muy simple verlo desde un campo de vista teórico y conceptual. Ahora, ¿cómo hacemos para verlo esto en los mercados financieros? Esta es una alternativa. El euro. Importantísima retracción desde los prácticamente 1.40, 1.39.92 fue el nivel mayor que nosotros registramos en nuestro panel de control, y actualmente tocando mínimos o muy cerca de los mínimos de la semana pasada, a partir de la reacción al anuncio de tasa del ECB. Nuestro enfoque es fundamentalmente técnico. Obviamente nos basamos en una serie de eventos para de alguna manera pulir nuestro enfoque y mejorar nuestro timing, pero fundamentalmente tiene que ver con una cuestión técnica. Y es bastante interesante la reacción que se planteó aquí, en donde la gran mayoría del mercado estaba posicionado para una baja importante, o anticipaba una baja importante. Movimiento que se vio de alguna manera restringido o contrarrestado por la importante reacción de la demanda en torno a los 1.35, 1.3520, que esta era una zona que habíamos señalado ya con anticipación hace algunas semanas como una eventual área en la cual esperábamos algún tipo de respuesta. Vimos que la respuesta de la demanda no pudo superar los 1.3680, nivel que se había venido defendiendo desde finales de mayo. Y ahora nos encontramos en una situación bastante particular. Por un lado tenemos una retracción importantísima de casi 500 pips, y por el otro lado tenemos una expectativa del mercado en torno a un euro muy sobrevaluado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por un lado, algo de sobreextensión en esta área que estamos mirando aquí. ¿Cómo jugaríamos esta situación? Eventualmente podríamos trabajar con una situación de compra en estos niveles, pero muy monitoreando mucho los mínimos actuales. En ese sentido, no dejaríamos que pase mucho menos de los 1.3531 eventualmente. Una zona bastante importante tiene que ver con esta área que vemos aquí en torno a los 1.3515, 1.3520, esta zona que estamos marcando aquí como una zona bastante importante en lo que tiene que ver con la acción del precio. Ahora bien, hay algo que nos mantiene cautos, que son estos mínimos que logró el euro la semana pasada, justo en el marco del anuncio de tasa, 1.3504, 1.3505. Y en ese sentido, cautela con esta área, porque no sea cuestión de que estemos presentes al marco de una barrida
de stops. Por eso varias alternativas. La primera, intentar un long sin darle mucho espacio para stop loss. Y en ese caso de no prosperar nuestra posición, buscar una alternativa en esta área de 1.3515, 1.3517 como primera instancia, y aún más importantemente el área esta de 1.3470 como un área bastante relevante. ¿Por qué estoy trabajando con esto? Porque estos 1.35 aquí es un área que todo el mundo está mirando en referencia con los mínimos logrados allá por febrero de este año. Y fíjense que esta área en torno a los 1.3470 es un área un poco más, si ustedes quieren, conservadora, en donde también aquí en torno a los 1.3480, vamos a marcar esta área para aquellos que... área de 1.3480 aquí, o en torno a los 1.3480, es un área donde tenemos muchísimos stops, y fundamentalmente el objetivo del dinero inteligente, de aquellos operadores consistentes en el mercado con una mayor cantidad de recursos en términos de capital, tecnología, experiencia y conocimiento, es el de barrer los stops con el objetivo de obtener liquidez, cerrar operaciones exitosas y después moverse hacia el otro lado. Entonces, atención con estas áreas aquí. Hay muchísima amplitud de rango, sobre todo en esta última instancia, ¿no? O en este último movimiento. Y esta lectura que estamos haciendo aquí del flujo de órdenes también nos parece bastante particular. Véanse la coincidencia en torno a estos niveles de aquí, que resulta un nivel bastante clave. Esta lectura aquí de nuestro indicador de presión de compraventa también resulta bastante extraña comparado con lo que venimos experimentando. Por eso somos algo cautelosos aquí en términos de nuestra perspectiva. En caso de prosperar el long, zona de desbalance bastante importante. Aquí vamos a ampliar un poco el rango de esto. En torno a los 1.3562, 1.3588, 85, 1.3590. El euro bajó muy rápido, sobre todo en esta última pierna, y de eventualmente obtener algún tipo de respuesta por parte de los compradores, eventualmente buscaríamos un retest de esta zona fundamentalmente y puntualmente en torno a los 1.3590 y demás. Para recuperar en el marco de la tendencia, para recuperar upside, el primer punto importante y relevante que estamos mirando aquí es el área en torno a los 1.3756. Sé que estamos muy lejos todavía, pero en principio este es el punto más álgido que tendría que retomar la demanda, precedida por este área en torno a los 1.37, 1.3695, como área bastante relevante. Mientras tanto, seguimos con una visión eventualmente neutra, bajista. Creemos que el movimiento importante ya terminó y ahora es un tema de cuidarse de lo que tiene que ver con la barrida de stops en términos del euro y ver cómo va impactando el flujo de órdenes
en la acción de precio. Lo que vamos a estar mirando, y esto vamos a volver posteriormente para ver cómo impactan nuevamente el flujo de órdenes en la acción de precio, son estos niveles más próximos que tenemos aquí, tanto en plazos más amplios como en plazos más acotados. Toda esta parte de aquí. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Y esto es muy, pero muy importante lo que tiene que ver con nuestro análisis. Esto lo que nos está mostrando es el libro de órdenes, tanto pasado como futuro. ¿Qué es el libro de órdenes? Es cómo se encuentra posicionado el mercado en torno al activo. Esto quiere decir, nos está mostrando la cantidad y los niveles en los cuales compradores han comprado en azul y vendedores han vendido. Esto lo vamos a ver un poco más claro en otros de los activos que miramos y analizamos. Preguntas, dudas, consultas, comentarios hasta ahora, mientras vamos a ir pasando al S&P 500 y después esperamos enfocarnos en lo que tiene que ver con el petróleo y el oro como otros activos bastante importantes que monitoreamos y miramos. Bueno, si no hay mayores preguntas, nuestro panel de control aquí también. Ups. Esta es otra manera que nosotros tenemos de mirar el mercado. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo los futuros del S&P 500, el cual utilizamos como proxy o guía del mercado. Un poco similarmente a lo que veníamos notando en nuestro gráfico del euro, gráfico A, gráfico B, gráfico C. Similarmente a lo que sucedía en el gráfico A en el euro, esto nos ofrece una visión más amplia en nuestro gráfico de la izquierda. Nuestro gráfico de la derecha apunta... Ahora voy a ir a tu respuesta, a tu pregunta, Pedro y Juan. Gráfico B, un gráfico que apunta a darnos una visión más intradiaria con un énfasis en lo que tiene que ver con la presión de compraventa, mientras que el gráfico C nos muestra una visión un poco más acotada. Vemos aquí en el gráfico A que la visión llega un mes más atrás, mientras que en el gráfico B llega unos días o una semana más atrás. Algunas preguntas. ¿La plataforma es MetaTrader? No, esta plataforma es una plataforma de gráficos. No es una plataforma de trading en donde se cursan las órdenes, se llama Sierra Chart y es la plataforma que nosotros utilizamos para mirar y analizar los mercados con nuestro software propietario, que son fundamentalmente estas ventanas que ustedes están viendo aquí. Respecto de tu pregunta, Juan, en lo que tiene que ver con el euro, nosotros trabajamos con alternativas y probabilidades. Estaríamos en este sentido buscando áreas en donde esperamos comprar euro, siempre y cuando se respeten estas áreas sujeto a confirmación del flujo de órdenes. Y estas son las áreas que marcamos anteriormente y en las cuales voy a volver. Pero también nuestro último análisis para FX Street, si tú lo miras, se encuentra bien claro, y eso que es a pesar de que ha sido publicado hace un par de días, todavía sigue siendo válido en ese sentido. Jairo pregunta, ¿las áreas a observar en cuánto tiempo se deben analizar? Bueno, y esta es la cuestión bastante interesante mientras sigo en un momento con nuestro análisis. Los ámbitos que nosotros venimos trabajando no tienen que ver con ámbitos temporales, como ustedes van a ver aquí, sino que tienen que ver con ámbitos de acción de precio.
Cada barra de estas, por ejemplo, en este gráfico de aquí, que ustedes están viendo aquí, cada una de estas barras representa 1500 tick. Estos son gráficos que representan volumen, no tiempo. No es que en un gráfico original, veamos aquí por ejemplo, este es un gráfico de 5 minutos. Muy interesante también. Cada barra que vemos aquí tarda 5 minutos en completarse. Mientras que cada barra que vemos aquí tarda 1500 ticks o 1500 transacciones en completarse. Por eso les digo, es una visión muy distinta probablemente a la cual ustedes estén acostumbrados, y esto me parece que es lo interesante, considerando que el 95 o el 90% de los operadores utilizan la información tradicional y no paradójicamente las estadísticas del mercado muestran que la proporción de operadores que pierde consistentemente, sobre todo en el marco del retail, es muy similar en términos de proporciones. S&P 500, un poco como les estaba mostrando. Y lo primero, y este también es un tema que venimos, señalando en otras oportunidades, sobre todo en nuestro último análisis del viernes, para aquellos que estén interesados en nuestro análisis, les hacemos llegar esto. Pero, ¿qué es lo que estamos observando aquí y qué es lo que venimos observando en torno al S&P 500? Esto lo venimos marcando hace muchísimo tiempo y de hecho encontramos una nota en Bloomberg no hace mucho, el día de ayer, que señalaba mucho de este fenómeno. Estos últimos 1800, esta última pierna o este último movimiento de prácticamente 100 puntos desde fines o desde la tercera semana de mayo, tiene que ver, en nuestra opinión y acorde a nuestro enfoque, fundamentalmente con una importante barrida de stops. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Voy a ver si tengo una foto anterior. Ahora he actualizado y he limpiado de alguna manera este gráfico, porque estábamos viendo un fenómeno bastante interesante. Y esto tiene que ver con una importante cantidad de posiciones vendidas en el mercado. Todo este ámbito marcado en rojo tiene que ver con las posiciones vendidas en corto en el mercado. Y esto es importante, vean que el gráfico este llega o nace, o lo podemos ver, hacia principios de febrero, en donde empiezan a establecerse todas estas posiciones vendidas en corto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y fundamentalmente, gente, este enfoque tiene una ventaja bastante interesante en lo que se refiere a nuestro análisis. Y es que fundamentalmente nos estamos encontrando con el presente, con el comportamiento presente de compradores y vendedores. Estos niveles que estamos viendo aquí se dan en tiempo real. Y esto es importantísimo, porque nos da una ventaja que tiene que ver con mirar lo que se encuentra sucediendo en el mercado en el momento determinado. Mientras yo estoy hablando, estamos viendo aquí un incremento de las posiciones vendidas. Aquí les paso la nota de Bloomberg
en la cual señala esto que nosotros estamos viendo en nuestros gráficos. Un mercado muy, pero muy vendido. A ver, vamos a ver si están nuestros... el gráfico que yo había... Aquí está. ¿Y por qué esto es una barrida de stops? Este es el gráfico, exactamente el mismo gráfico del S&P 500, solo hace un poco más de una hora atrás, en el cual podemos observar lo siguiente. Podemos observar cómo a partir de principios, sin ir tanto aquí atrás, digo, centrarnos en toda esta área de aquí. Cómo a partir de principios de este mes empezó a incrementarse la demanda. Fíjense que no quedaban prácticamente posiciones vendidas, posiciones compradas, hasta que a partir de aquí, del área de 1925, empezaron a incrementarse compradores. Y la consecuencia de esto tiene que ver con una barrida de stops, un incremento en términos de posiciones vendidas, presionadas por un incremento por parte de compradores. ¿Cuál es la consecuencia? Es el cierre de posiciones vendidas. ¿Cómo se cierran esas posiciones vendidas? A través de órdenes de compra. Esto genera un efecto o una profecía autocumplida, generando mayores niveles de precio. Y esto es un poco el efecto que ha tenido la interacción entre oferta y demanda en torno al nivel de precios. Esto es lo que, esta es la razón por la cual llegamos a estos nuevos máximos. Mucha gente shorteada y un mercado o una presión por parte de la demanda. ¿Qué es lo que pasa ahora y qué es lo que estoy viendo y estamos viendo en ese sentido? Vemos que esta situación en términos de divergencia se sigue manteniendo. Esto quiere decir un mercado todavía muy pero muy vendido. Ahora bien, estamos en torno a niveles bastante importantes en lo que tiene que ver con posiciones vendidas. Voy a borrar o voy a sacar esto para que ustedes puedan verlo con mayor claridad. ¿Ok? Toda este área de aquí es un área muy importante en torno a mayores precios. Y de vuelta, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿el mercado va a subir o va a bajar? La realidad es que una de las cuestiones fundamentales para entender y que ha costado mucho en términos del trader retail tiene que ver con el análisis de probabilidades. La realidad es que nosotros no tenemos la posibilidad de saber con antelación qué es lo que va a suceder en cualquier mercado que miremos. Ahora bien, contamos con herramientas poderosísimas que nos ayudan a establecer diferentes escenarios y prepararnos con anticipación a esos escenarios. ¿Cómo? A través de identificar, punto 1, niveles claves en los cuales el precio eventualmente va a reaccionar en torno a esos niveles claves y fundamentalmente el monitoreo del flujo de órdenes. El flujo de órdenes no es más que la interacción de compradores y vendedores en tiempo real en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar mirando yo?
Por un lado, los niveles de precio. Como nivel de precio, y ahora voy a ir un poco con más antelación, estoy marcando áreas importantes, ¿no? Este área 1935-1940. Siempre sujeto, de aquí la flecha, a que este nivel de shorts o de vendedores en el mercado resista. Y acá tenemos de alguna manera nuestros algoritmos un poco señalando esta posición aquí, ¿no? O esta situación de un incremento o una resistencia por parte de la oferta y la consecuente reacción en el precio. Sobre todo aquí vemos que los algoritmos son bastante precisos también, como en el caso del euro. Obviamente tengan en cuenta que estos plazos, cada diferencia de estas representa un día, 24 horas, entonces siempre tener en cuenta esto, que no es un efecto instantáneo, sino que es un proceso. ¿Puede subir más el mercado? ¿Puede haber un retesteo de estos máximos? Sí, eventualmente sí. ¿Qué es lo que nos va a determinar eso? Nos va a determinar, o lo vamos a ir mirando y monitoreando a través de estos niveles de shorts. Si estos niveles de shorts se mantienen o estos niveles de shorts se quiebran. Pero pensamos que eventualmente una retracción sería no solo auspiciosa, sino en alguna instancia por ahí hasta necesaria, ¿no? Darle un respiro a este mercado con una suba tan pero tan importante. Plazos más cortos y ojalá, aquí ahora tenemos que cortar, la consulta va para el coordinador de la sesión de FX Street para un poco saber qué tiempos estamos manejando. Zonas importantes, similarmente a lo que habíamos visto y a lo que estamos viendo aquí en el euro. La primera zona estoy consultando cuánto tiempo nos queda. La primera área que voy a estar mirando es este área ante una eventual retracción de los 1942, área marcada en un tono más intenso, seguida de este área aquí en torno a los 1939. Pero aún el área más importante es esta que estoy marcando aquí, 1938, 1934, la cual marcamos anteriormente en nuestros videos. Eso como áreas, o áreas más inmediatas en menores plazos. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahora? ¿Estamos claros? Bien. Esta divergencia que estamos viendo aquí, de alguna manera nos está mostrando un incremento de la presión de venta, una disminución de la presión de compra. Vemos que en este caso la divergencia anticipa el movimiento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con grandes operadores. Y los grandes operadores no venden y compran en un lugar, sino que se van actuando a través de procesos de acumulación en el caso de la compra y distribución en el caso de la venta, en lo que tiene que ver con extender a lo largo del tiempo sus compras y sus ventas. Vamos a ir a ver ahora aquí el oro, si no quedan preguntas.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo el oro, fundamentalmente. ¿Alguno de ustedes opera, mira el oro? ¿Está al tanto? Algunos niveles importantes y de vuelta tenemos la misma dinámica que venimos viendo en el S&P 500. Gráfico A un poco más amplio, gráfico B, acción de precio un poco más inmediata con énfasis en presión de compra, venta y gráfico C similar al gráfico B pero con un enfoque un poco más acotado. Entonces, como siempre en nuestro análisis, también obtenemos aquí una situación muy pero muy similar. Y este área en realidad ha sido marcada para un trabajo y una nota que ya les haremos llegar a aquellos que se suscriben a nuestro newsletter, que tiene que ver con mostrarles muy claramente cómo esta divergencia trabaja. Y de vuelta, cuando nosotros marcamos la divergencia, y esto es muy importante, porque una divergencia en sí misma no es una señal de venta ni de compra si fuese la situación inversa. Lo que nos está mostrando la divergencia es una situación bastante particular. Esto quiere decir, a pesar de que existen mayores precios, y recordemos esto del proceso del dinero inteligente, nosotros encontramos un incremento de posiciones vendedoras, el cual se define con nuestro algoritmo Finanflow, el cual señala un incremento aún mayor. ¿Cuál es la consecuencia? Una retracción muy importante de casi o poco más de $20 en lo que tiene que ver con el nivel de precio en primera instancia, para luego bajar otros $20 más. Esto no es magia, esto tiene que ver con un enfoque que va hacia, si ustedes quieren, las entrañas mismas del mercado, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos una situación también bastante particular. De vuelta, en ese sentido, nuestro enfoque tiene que ver con las alternativas. ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué es lo que va a pasar en un minuto, un segundo, en la próxima hora. Menos voy a saber qué es lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 días o en el próximo mes. Pero sí puedo, acorde a lineamientos muy claros y muy concretos, posicionarme en torno a las probabilidades que veo y en torno a lo que mis instrumentos me están diciendo. Y esta es una cuestión muy, muy importante y una ventaja competitiva que tenemos respecto de otros enfoques en Finanflow. No por nada la acción de precio frenó aquí. Importante reacción por parte de la demanda hoy en la apertura. Gente, recuerden que cada una de estas es una sesión, con lo cual a tener en cuenta esta situación, ¿no? La primera situación de ataque aquí en lo que tiene que ver con el oro. Luego de amenazar los mínimos que se dieron a principio de año, cerca de aquí de los 1230, ven esta zona demarcada aquí como una zona bastante importante. Un proceso de acumulación importante por parte de la demanda llevó a un incremento de los niveles de precios. Zona clave esta de 1265 que voy a señalar aquí como una zona en la cual me voy a estar enfocando para mirar
seguida de los 1272. ¿Por qué son importantes estas áreas? Porque espero algún tipo de reacción en el precio. Esto no implica necesariamente que el precio vaya a bajar seguramente o a subir seguramente. Lo que sí es, digo, bueno, estoy enfocado aquí en el área de 1270 y en el área de 1272. Y voy a ver en estas áreas qué es lo que pasa con el precio. ¿Sujeto a qué? Sujeto al flujo de órdenes, sujeto a lo que me está indicando estos tres o estas tres instrumentos que me dicen y que me transmiten quién se encuentra en control en el mercado. Esto quiere decir compradores, vendedores o indefinido, porque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, aquí y lo que estamos viendo ahora, yo no tengo una definición clara de qué es lo que va a suceder. Lo ideal en torno a una estrategia más conservadora, si ustedes quieren, para aquellos que dicen, bueno, la teoría es fantástica, ¿cómo nos enfocamos en la práctica? Es buscar áreas de sobreextensión en lo que tiene que ver con nuestros canales de valor. Estas son áreas de muy alta probabilidad, sobre todo si enfocamos junto con las zonas, y si aún encontramos nuestros algoritmos propietarios, incluso mejor. Obviamente, quien decida operar en torno a estas áreas probablemente tenga muchos mejores o más constancia en términos de consistencia que quien decida arriesgar o ser un poco más agresivo en torno a zonas intermedias, por ejemplo. Entonces, mercado muy shorteado aquí también, con mucha o importante cantidad de vendedores. ¿Qué es lo que voy a estar mirando? Y esto seguramente vamos a publicar más notas para FX Street, es esta situación y este nivel de inventarios, muy mal dibujado, vamos a redibujarlo, este nivel de inventarios aquí. Digo, si este nivel de vendedores o de posiciones vendidas resiste, entonces vamos así entonces a tener cierta retracción. Si resulta vulnerado, entonces sí vamos a tener mayores precios. ¿Dónde voy a estar mirando eso? Voy a estar mirando los niveles que les señalé anteriormente. Por un lado, estos 1265 aquí, como una primera área, seguida de los 1272, 1270, para que la oferta mantenga el control en ese sentido. ¿Qué pasa si la oferta mantiene el control y empieza a presionar sobre la demanda? Muy importante esta zona en torno a los 1240, en la cual tuvimos una consolidación importante, a donde principalmente se me ocurre o estoy preparándome como eventuales áreas en caso de que la oferta retome el control. Va a ser toda esta sección en un principio entre 1232 y 1228. Entonces, áreas claves, niveles de inventarios en términos del oro. Tenemos que finalizar un poco la sesión. Vamos a estar cerrando. Nos ha quedado el tema del petróleo ahí dando vueltas, el cual intentaremos ver en la próxima sesión, pero esperamos que esto les haya servido. Quería saber si tienen alguna pregunta
alguna duda, alguna consulta en torno a lo que tiene que ver con nuestro análisis. Agradecerle a FX Street el espacio. Vamos a estar publicando esta sesión en nuestro blog, por eso va a quedar grabada y para todos aquellos interesados van a poder visitarla. Mostrarles un enfoque absolutamente distinto, novedoso y diferente que se basa en la manera de operar que tienen los traders profesionales. Busca entender esta dinámica desde un punto de vista que va más allá del mero análisis técnico. Pregunta, ¿cuál es uno de los principales utilizadores que utiliza RSI? No. Estos indicadores, este es un indicador propietario que hemos desarrollado nosotros en Finanflow y lo que mide es la presión de compra y venta que se encuentra entrando al mercado en un momento determinado. La gran ventaja de este indicador, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, o este instrumento, es que está mostrando lo que pasa en tiempo real, a diferencia de un RSI. ¿Por qué? Porque cada orden que se encuentra ejecutándose en el mercado impacta literalmente en tiempo presente en este indicador. A diferencia del RSI, que lo que utiliza es información pasada para proyectar comportamiento futuro. Y recuerden que la compraventa, la sobrecompra y la sobreventa son conceptos que se pueden mantener por una cantidad indefinida de tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, estamos trabajando en estos indicadores para ver si los largamos en MT4. En principio no. Hoy ahora se encuentran disponibles para aquellos que deciden trabajar con nosotros y tomar nuestra capacitación. Pero estamos y esperamos eventualmente trabajar con MetaTrader en algún futuro. De todas maneras, si están interesados en trabajar con nosotros, los invitamos a ponerse en contacto conmigo a través de nuestra dirección de mail y de nuestro sitio web. Desde ya agradecerle a FX Street el espacio, agradecerles a todos por su tiempo y esperamos contarlos con nosotros en nuestra próxima sesión, que probablemente sea un poco más extendida para poder cubrir más preguntas, más herramientas y más elementos, de manera que si están interesados en participar, por favor escríbanos, así les reservamos un lugar. Que tengan todos muy buenas tardes y esperamos contarlos dentro de nuestros asistentes. A todos un saludo y esperamos verlos la próxima sesión. Muchas gracias.